El tema que se presenta está vinculado con el diseño curricular y está titulado como Las 4 fuentes del currículo. La autora con la cual se plantea esta temática pues es Marta Casarini en su obra Teoría y Diseño Curricular. Lo que vamos a trabajar tendrá que ver con poder identificar cuáles son las fuentes del currículum, la importancia que tienen y las contribuciones que hace cada una de ellas para hacer un diseño curricular. Vamos a iniciar haciendo énfasis en que cuando nos referimos a fuentes del currículum, pues estamos haciendo referencia a los cimientos que tiene una propuesta educativa. Es decir, cualquier propuesta educativa que uno revise o analice está basada o está fundamentada en al menos 4 fuentes o 4 pilares que de alguna manera le dan sentido y le dan pertinencia pedagógica, cultural, psicológica y finalmente epistemológica. Estas 4 fuentes pues son importantes porque para el diseñador curricular le permiten tomar posiciones importantes que están vinculados a una realidad educativa determinada. En ese sentido, pues bueno, vamos a identificar cuáles son estas fuentes y haciendo referencia a la importancia de cada una de ellas. La autora nos maneja que tenemos al menos 4 fuentes que dan sustento a una propuesta educativa. La primera tiene que ver con la fuente pedagógica, es decir, tenemos que tener en cuenta la enseñanza y los actores curriculares. Esto quiere decir que hay que tener un enfoque de enseñanza, una didáctica para poder desarrollar esos contenidos y los actores pues refiere eventualmente al papel del docente, la relación que habría entre docente y alumno, cómo se concibe el alumno y finalmente cuál es la relación que habría entre el espacio educativo y el espacio social. La segunda fuente, pues vamos a verla de este lado, que tiene que ver con la fuente sociocultural. Esta fuente hace referencia a las demandas y necesidades sociales que se requieren en un contexto determinado. Finalmente, lo que se enseña en un país como México, pues va a ser muy distinto seguramente a la realidad que se requiere en países, por ejemplo, China o España. Es decir, el contexto va a condicionar hasta un cierto punto aquello que se requiere enseñar, aprender y finalmente cómo es que esto va a redituar a la sociedad. La tercera fuente tendrá que ver con el conocimiento o la fuente epistemológica y hace referencia finalmente al conocimiento e investigación. Esta fuente, pues bueno, lo que va a hacer la epistemología es darnos un sentido de cómo se construye el conocimiento y cómo es que cada uno de esos conocimientos, sea por ejemplo física, matemática, geografía, pues va a tener una didáctica específica para poder enseñarse. Va a tener formas y diferentes procesos para poder entenderse, primeramente como ciencia y después para poder desarrollarla de forma didáctica. Y la cuarta fuente tendrá que ver con la fuente psicológica que está vinculada al sujeto y cuáles son sus características para poder aprender. Eventualmente el nivel cognitivo y la maduración de los sujetos, el proceso evolutivo de los sujetos va a condicionar las maneras con las cuales puede aprender y finalmente esto hay que tenerlo en cuenta en nuestro diseño curricular. Niños, por ejemplo, de 4 o 6 años, pues son distintos cognitivamente a un niño o a una niña de unos 10 u 11 años. En el mismo caso podemos pensar entre el aprendizaje entre adultos y el aprendizaje de niños. Y esto eventualmente pues es importante al hacer y tomar en cuenta los destinatarios que va a tener nuestro currículum. Para ahondar en ello, pues bueno, vamos a revisar más puntualmente las implicaciones de cada una de ellas para ir reforzando las ideas que estamos aquí acotando. Como decíamos, bueno, para ahondar en la fuente sociocultural, pues hay un elemento importante que es la relación entre la escuela y la sociedad. La escuela cumple una función social y en ese sentido, pues bueno, estaremos pensando que todo aquello que se enseña en la escuela tendrá que beneficiar directamente o indirectamente a la sociedad. Y además, ¿verdad?
estaremos pensando que pues las demandas sociales, culturales, pues las tiene que satisfacer de alguna manera la escuela como una institución que de alguna forma pues contribuye a formar el sujeto, a que éste se desarrolle socialmente y tendrá que ver también, ¿verdad?, con los conocimientos, valores, actitudes y procedimientos y destrezas que ayuden a el sujeto a desarrollarse en la cuestión social, laboral, por ejemplo, ¿verdad? Y que todo aquello que se enseña en la escuela pues reditúe, repito, a el espacio cultural. En la parte de la función psicológica, pues bueno, hablábamos un ratito sobre la importancia que hay que tener en cuenta nuestros sujetos destinatarios de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eventualmente lo que está aquí anotando y se está enfatizando, pues tiene que ver con que tenemos que tener nosotros en consideración en este diseño curricular, pues el desarrollo humano a nivel físico, emocional, cognitivo, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí nos plantean unas preguntas importantes, por ejemplo, en relación al aprendizaje y el desarrollo del mismo. Dice, ¿qué se aprende de acuerdo a los procesos de desarrollo y aprendizaje? Es decir, cuando, por ejemplo, podríamos tener en consideración para enseñar tal contenido, por ejemplo, la lectura en un niño de 3 o 4 años, o de 6 u 8 años, o en una persona ya de 15 o 20 años. Es decir, el contenido, aunque pudiera ser el mismo, el nivel cognitivo del sujeto, pues va a condicionar a cierto punto cómo es que se desarrolla este contenido para que el estudiante pueda aprenderlo. Y dice, ¿cuándo se aprende? Pues bueno, habrá referencia entonces en que el sujeto como ser social pues tendrá que estar aprendiendo de forma constante. Sin embargo, pues los estímulos, las interacciones que él tenga, su nivel emocional van a influir profundamente en la forma que este sujeto va a aprender. La tercera fuente, veíamos ya hace ratito, cómo es que está vinculada a la cuestión pedagógica, pues nos permite conceptualizar el buen entendimiento sobre la pedagogía, la enseñanza en sí misma, ¿no? Podemos adoptar, por ejemplo, trabajos que aborden o desarrollen un trabajo constructivista o que hablan por competencias, y eso invariablemente va a subordinar la forma en que el estudiante y el docente y el contenido se van a desarrollar. De ahí la importancia de esta fuente. Asimismo, hay un elemento importante que aquí nos está señalando justamente esta fuente. En el quehacer docente, la experiencia que el docente va teniendo en la práctica también va a influir profundamente en cómo es que él desarrolla tal o cual contenido. Podemos hablar de un conocimiento práctico que tiene el docente, ¿verdad? Y que esas experiencias que él va teniendo pues van a incidir en cómo es que él comprende el contenido, en cómo interpreta el currículum, cómo lo desarrolla y de qué manera esto que él conoce y que él sabe a partir de su experiencia lo pone en práctica en un proceso pedagógico, en un proceso de aula. Entonces esta fuente pues va a hacer mucho hincapié en tener en cuenta estos componentes, particularmente, bueno, aquí hacemos referencia al docente. Sin embargo, otros autores pues van a empezar a hablar, por ejemplo, ¿verdad?, en relación a docente-alumno, o en relación a cómo conseguimos al estudiante, o qué didáctica quizás es más pertinente para enseñar tal o cual contenido, ¿vale? Pero a grosso modo estaremos apuntando a estos componentes. Finalmente, la parte de la fuente epistemológica, pues decíamos de manera puntual hace unos minutos, ¿verdad?, que tienen que ver con el conocimiento humano. Es decir, la epistemología se va a preguntar cómo es que se construye el conocimiento. Y entonces, ¿verdad?, tendríamos que, a raíz de la epistemología, se hace una clasificación de las ciencias, un entendimiento de las mismas. Y finalmente que esas formas de aprender, ¿verdad?, pues son múltiples y por tanto una ciencia, de alguna manera, pensemos la matemática, es distinta enseñarla a un proceso, por ejemplo, de alfabetización, ¿verdad? La
las ciencias o las ciencias de alguna manera estarían condicionando, ¿no?, las formas con las cuales, ¿verdad?, se debería estar enseñando, ¿no?, se deberían estar aprendiendo, y en ese sentido pues, la cuestión epistemológica también permite en un diseño curricular, además de pensar en la ciencia en sí misma o las materias en sí misma, permite poder definir hasta dónde sería importante desarrollar tal o cual contenido. Es decir, nos permite ir dosificando las formas con las cuales estaríamos nosotros acotando, ¿verdad?, un contenido, por ejemplo, de adición o sustracción. Bueno, cuántas sesiones, hasta qué punto es importante profundizarlo, en función, evidentemente, de lo que hemos hablado previamente. Si nos damos cuenta, pues cada fuente de alguna manera está amalgamada, y lejos de que podamos entenderlas de forma distinta, tendríamos que verlas como un todo al hacer un diseño curricular.